Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno desde el aire y a su vez la sangre se desprende del dióxido de carbono, el cual pasa al aire. Este intercambio se produce mediante la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre la sangre y los alveolos que forman los pulmones. La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Por ello, los alveolos están en estrecho contacto con capilares. En los alveolos se produce al aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Los riñones son avanzadas máquinas de reprocesamiento. Si los riñones no los eliminarían, estos desechos se acumularían en la sangre y dañarían el cuerpo. Los riñones eliminan los desechos y agua de la sangre para formar orina. La orina fluye desde los riñones hasta la vejiga a través de los uretres. Uretres son el umbral que protege los riñones. El páncreas, órgano glandular situado en el abdomen del hombre y otros vertebrados que se encarga de producir y verter al intestino algunos de los fuegos que contribuyen a la digestión de los alimentos, así como de segregar la insulina y el glucagón que el organismo necesita. Segrega enzimas digestivas que pasan al intestino delgado. Esta es su función principal y es imprescindible para digerir bien, sobre todo las grasas y las proteínas. Aunque muchas personas a veces pensamos en los huesos como estructuras que no tienen vida y que solo sirven para dar soporte, en realidad son tejido vivo que está en constante cambio y adaptación, según la edad, el peso y la actividad de cada persona. Sus principales funciones son: primero, soporte, protección de órganos y tejidos, producción de sangre, crecimiento y forma corporal. El esqueleto humano adulto tiene 206 huesos, pero en realidad nacemos con un total de entre 270 y 300 huesos. Sirve para regular los niveles de aminoácidos de la sangre, ya que estos son los encargados de producir proteínas, convertir la glucosa en glucoseno y emplear esta última como fuente de energía, producir bilis, sustancia necesaria para eliminar desechos y descomponer grasas, lo cual ayuda a la digestión de elementos. ¿Sabías que el hígado es el segundo órgano más grande de nuestro cuerpo después de la piel? Su metabolismo es uno de los más complejos. En promedio pesa un poco más de 1 kilo y su tonalidad va del rojo oscuro al marrón. Se encarga de controlar y regular las acciones y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente información sensorial. Rápidamente analiza estos datos y luego responde, controlando las acciones y funciones corporales. Los ojos. En el ser humano, el ojo es un órgano que detecta la luz y la base del sentido de la vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Funciona de forma muy similar a la mayoría de los vertebrados y algunos moluscos. Posee un lente llamado cristalino que es ajustable según la distancia, un diafragma que se llama pupila, cuyo diámetro está regulado por el iris, y un tejido sensible a la luz, que es la retina. La luz penetra a través de la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la retina, donde se transforma gracias a unas células llamadas fotorreceptoras en impulsos nerviosos que se trasladan a través del nervio óptico al cerebro. Las neuronas. La neurona es un tipo de célula perteneciente al sistema nervioso central, cuyo rasgo diferencial es la excitabilidad que presenta una membrana plasmática, la cual permitirá no solamente la recepción de estímulos, sino también la conducción del impulso nervioso entre las propias neuronas, o en su defecto con otro tipo de células, tales como las fibras musculares propias de la placa motora. Se encuentra compuesta por una zona de recepción denominada dendrita y por otra emisión conocida como axón o neurita.
Estas características morfológicas tan propias son las que sustentarán sus funciones. La tráquea. La tráquea es muy importante del aparato respiratorio. Es el tubo que conecta la nariz y la boca con los bronquios y los pulmones. Cuando una persona inspira, toma aire, el aire entra por la boca o la nariz y pasa a la laringe. De aquí pasa a través de la tráquea para llegar a los bronquios y finalmente a los pulmones. Su papel es el de ofrecer una vía abierta al exterior desde los pulmones. Debido a este papel fundamental en la respiración, cualquier daño en la tráquea es potencialmente peligroso para la vida. El vaso es un órgano de tipo parenquimatoso presente en casi todos los vertebrados. Su función principal es la destrucción de células sanguíneas rojas viejas, producir algunas nuevas, mantener una reserva de sangre. Forma parte del sistema linfático y el centro de actividad del sistema inmune. Es un órgano ovoide situado detrás del estómago. En un adulto mide 11 o 13 centímetros de largo, de 6 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de espesor y pesa 200 gramos. El exófago es una parte del aparato digestivo de los seres humanos y otros seres vivos, tanto vertebrados como invertebrados, formado por un tubo muscular de 25 centímetros que comunica la faringe con el estómago. Se extiende desde la sexta o séptima vértebra cervical hasta la 11ª vértebra torácica. A través del mismo pasan alimentos desde la faringe al estómago. La palabra exófago deriva del latín que deriva las palabras griegas. El exófago discurre por el cuello y por el mediastino posterior en el tórax hasta introducirse en el abdomen superior de forma anterior, atravesando el diafragma. En el recorrido exofágico encontramos distintas importantes producidas por estructuras vecinas con las que están en el intestino contacto son el cartílago cricoides de la laringe, el callado aórtico de la arteria aorta, el atrio izquierdo del corazón, el hiato exofágico, que es el orificio del diafragma el que pasa el exófago. Cerebelo, cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de haces nerviosos que contactan el cerebelo con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través de las vías motoras. Es el lugar de templos fisiológicos. Las funciones del cerebelo es coordinación de movimientos como caminar y andar, también mantener el tomo muscular situado atrás del tronco cerebral, donde cubre casi toda su cara posterior y la cual está unida por los pendículos cerebelosos. Los músculos es un tejido blando en que se encuentra en la mayoría de los animales. Los músculos están envueltos por una membrana de tejido conjuntivo llamado fascia. La unidad funcional y estructural del músculo es la fibra muscular. El cuerpo humano contiene aproximadamente 650 músculos. General movimiento al contraerse o extendiéndose al relajarse. En el cuerpo humano y en todos los vertebrados, los músculos están unidos en un esqueleto por medio de unos tendones, siendo así las responsables de la ejecución del movimiento corporal. Y se encuentran debajo de la piel
y encima de los huesos, y al estirarse se encogen y se mueven los huesos. Los músculos se pegan a los huesos mediante los tendones. Aunque no lo parezca, en la cara también hay músculos. Nos sirven para abrir y cerrar los ojos, para masticar y también para hacer los gestos con los que expresamos nuestros sentimientos. Los intestinos. El intestino es la parte visceral, tubular del aparato digestivo, que se extiende desde el estómago hasta el ano, situada en la cavidad abdominal en mamíferos y en humanos. Se divide en 2 segmentos. Intestino delgado. Mide entre 5 y 11 metros, pudiendo llegar a los 12 metros. Se divide en 3 partes. Duodeno, 0,26 metros. Yeyuno, 2,5 metros. E ilien, 3,5 metros. El intestino grueso. Mide entre 1 y 1,5 metros. En el intestino se extraen los nutrientes de los alimentos. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el hombre. Es un músculo hueso que funciona como una bomba aspirante e impelente que impulsa la sangre a través de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo. El corazón humano tiene el tamaño de un puño, pesa entre 250 y 300 gramos en las mujeres y entre 300 y 350 gramos en los hombres, lo que equivale al 0,40% del peso corporal. Está situado en el centro de la cavidad torácica, flanqueando a ambos lados por los pulmones. También forman arterias y venas. La sangre lleva a todas nuestras células el oxígeno y los nutrientes que se necesitan para vivir. El corazón es una bolsa compuesta por músculos con vasos sanguíneos que entran y salen de él. Esto está apoyado sobre el diafragma y detrás del entorno. La masa muscular que la constituye recibe el nombre de miocardio y está formado por tejido muscular de tipo cardíaco, que se caracteriza por no estar sometido a la voluntad, sino que funciona de manera automática. A diferencia de los músculos del brazo, por ejemplo. El interior del corazón está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, separados por unas válvulas llamadas tricúspide a la derecha y mitral a la izquierda. Unas gruesas paredes musculares separan la parte derecha de la izquierda del corazón, que actúan como 2 corazones coordinados. La parte izquierda para la sangre arterial rica en oxígeno y la derecha para la venosa pobre en oxígeno.